Bueno, chicos, a ver, bueno, como siempre, eh, párenme, avísenme si no se entiende algo, ¿sí? Frenamos y continuamos, ¿sí? Así que ustedes vayan avisándome, ¿sí? Abran micrófono, pues si se me corta la conexión pierdo la realimentación y me encuentro de pronto explicando solo a la nada misma. Así que cualquier cosa me avisan, ¿sí? Eh, bien. Bueno, hoy vamos a ver, ¿sí? Un poco la idea es lo que vieron ayer con Leo. Bueno, no compartí toda mi pantalla. A ver si puedo dejar. Esperen que comparto toda la pantalla. A ver si puedo. No, esto me va a hacer, no. Bueno, no importa. Bien, vamos a ver el ejercicio, ¿sí? Que les quería mostrar por ahí es en la figura de la guía número 5 de modelo de pequeña señal de transistor, tanto de TVJ como del MOS, que eso lo vieron ayer con Leo. En la figura 1, P, hay un pequeño circuito, ¿sí? Y una configuración en emisor común, ¿sí? ¿Por qué en emisor común? Porque salimos por el colector, ¿bien? No sé si todos están viendo la guía, pero bueno, no les puedo compartir pantalla, porque como estoy con dos monitores, se me arma bardo. Así que bueno, me voy a centrar por ahí un poco a explicar ese ejercicio, ¿sí? Para ver algunas cuestiones. Vamos a aprovechar ese que tiene una resistencia en el emisor, que por ahí podría llegar a ser lo que por ahí puede llegar a complicar un cachito, ¿sí? Eh, bien, bueno, arranquemos con el circuito completo, ¿sí? Espérenme. Que tenemos resistencia en la base y una resistencia colector y un emisor. Bien. Bueno, acá tenemos una resistencia en la base, ¿sí? Para polarizarlo. Tenemos una resistencia en emisor y tenemos una resistencia en el colector. Ese colector, bueno, estas dos van a VCC y tenemos la salida por el colector. Bien, algo que les voy a aclarar, ¿sí? Digamos, nosotros acá ahora empezamos a hacer un análisis en frecuencia de los circuitos, ¿sí? En este caso de circuitos que utilizan transistores como amplificadores, amplificador de una señal, ¿sí? O sea, estamos trabajando en la zona lineal, en el caso de los TJ, en la zona lineal, y como les mencioné la otra vez, en el caso del MOSFET, recuerdan que hay como una dicotomía, ¿sí? Se llama zona de saturación a la zona lineal, digamos, donde el modelo es lineal, ¿se entiende? Donde podemos modelar al transistor como una fuente de corriente o de tensión controlada por tensión, ¿sí? Bien, nosotros podemos clasificar, ¿sí? Más o menos, ¿sí? La respuesta en frecuencia de nuestro sistema, ¿sí? Este eje es F, U, omega, puede ser cualquiera de los dos. Si es F, va a estar en Hertz, ¿sí? Y si es omega, va a estar en radianes sobre segundo, ¿sí? La relación que hay es una constante que es 2pi, ¿estamos de acuerdo? Bien, y acá en el eje vertical nosotros vamos a graficar, digamos, vamos a expresar lo que llamamos generalmente nuestra función de transferencia, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, nosotros acá tengamos B0, ¿sí? Y acá tengamos BG, ¿sí? Vamos a graficar B0 en función, o sea, sobre BG, y va a estar dado en dB, ¿sí? EDB es una forma de representar las veces, eh, la relación que hay entre B0 y BG en veces. Fíjense que la relación entre B0 y BG no tiene dimensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es volt sobre volt, se simplifica, así que esto da una cierta cantidad de veces y la expresamos en dB, ¿sí? Para poder expresar en dB, directamente lo único que hacemos es 20 logaritmo en base 10, ¿sí? Esto se omite, ¿sí?
Ya se entiende que si escribimos log es en base 10 de B0 sobre BG. Bien, eso es lo que estamos graficando en este eje. Bien, bien, nosotros vamos a definir, digamos, hay tres grandes zonas que podemos definir, digamos, evaluar el comportamiento de nuestro circuito, ¿sí? Esto lo podemos definir como frecuencias medias, ¿sí? Frecuencias medias. Esto podemos definir como bajas frecuencias o frecuencias bajas. Bueno, podría poner, ya que puse F, frecuencias medias, frecuencias bajas, y esto, frecuencias altas, ¿sí? En general, la respuesta de una etapa de amplificación como la que vamos a ver en esta guía, ¿sí? Y en las guías sucesivas, vamos a tener más o menos un comportamiento de esta forma, ¿sí? Entonces, esta zona, digamos, lo que vamos a analizar en esta guía es todo lo que está en esta zona, ¿sí? ¿Cuánto vale, digamos, esto que está acá? ¿Sí? ¿Qué característica tenemos en esta zona? ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les presentamos lo que era la reactancia de un capacitor? ¿Sí? Bien, la reactancia, cómo se definía la reactancia de un capacitor? A ver si recuerdan. ¿Recuerdan algo? Em, 1 sobre CW. Exactamente, omega C o CW. Esto es omega, es una W, pero digamos, habitualmente llamamos omega, ¿sí? La letra griega, ¿sí? Que representa eh, frecuencia, ¿sí? O bueno, o podemos escribirlo también como 1 sobre 2 pi f por c también, ¿sí? Es equivalente, escribirlo en c, en f o en omega, ¿sí? Es equivalente. Bien, em, y la impedancia de un capacitor, dijimos, es menos J por XC, ¿estamos de acuerdo? Es un número complejo. Pero bueno, esto de momento no nos vamos a centrar en eso. Bien, ahora nosotros en una, fíjense, esto, ¿sí? C1 y C2, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, son capacitores externos a mi circuito, ¿estamos de acuerdo? O sea, a mi dispositivo, ¿sí? Cuando me digo dispositivo, hablo del transistor. Entonces, a estas frecuencias, ¿sí? A frecuencias medias, ¿sí? La reactancia capacitiva de los capacitores externos, ¿sí? Dado por la capacidad que tiene y la frecuencia a la que vamos a estar trabajando, estos se van a comportar como un cortocircuito, ¿sí? La reactancia va a ser cero, ¿sí? Y las capacidades internas, ¿sí? Que aparecen muchas veces entre los distintos terminales del dispositivo, pero esto es propio del dispositivo, ¿sí? Ya es un modelo un poco más complejo, ¿sí? Pero es propio del dispositivo. Empiezan a aparecer capacidades, ¿sí? Entre los terminales, etcétera, ¿sí? Que hacen que el modelo se complique un poquito más. Y estas las vamos a llamar capacidades internas, ¿sí? Capacidades internas, ¿sí? Entonces, a- en esta banda que nosotros vamos a trabajar de frecuencias, ¿sí? Las reactancias de las capacidades internas, ¿sí? Van a ser, bueno, conviene mejor poner algo así. Van a ser infinitas, ¿sí? O sea, van a ser condensadores abiertos, no van a existir para nosotros, ¿sí? Y las capacidades externas, como los capacitores que yo pongo para desacoplar señales, ¿sí? Continuas o acoplar señales alternas, van a comportarse como un cable, ¿sí? Después, a alta frecuencia, ya se imaginarán, estos capacitores van a seguir comportándose como cortocircuitos, pero estos ya van a empezar a actuar en esta zona. Y acá abajo, ¿sí? Van a estar actuando los capacitores externos, ¿sí? Van a estar actuando estos acá, ¿sí? Y estos van a seguir teniendo una reactancia infinita, ¿sí? Es como para que vayamos imaginando eh, cómo se te comportan los capacitores presentes en nuestro circuito. ¿Se entendió eso más o menos? Sí, 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 perfecto. Bien. Bien. Ayer, como vieron con Leo, nosotros vamos a analizar
el comportamiento de nuestro circuito, ¿sí? Pero lo vamos a analizar en régimen permanente, ¿sí? O en alterna, ¿sí? O sea, particularmente, como les dije recién, vamos a estar hablando de esta zona, ¿sí? A su vez, como lo vamos a estar analizando en alterna, por el teorema de... O sea, nosotros queremos únicamente del circuito ver cuál es la ganancia que presenta, ¿sí? Porque lo que estoy representando acá, ¿sí? Es la relación que existe entre la tensión que está acá, ¿sí? Con respecto a la tensión que existe acá, ¿sí? Entonces, si hallo la cantidad de veces de la relación B0 sobre BG, voy a saber cuánto me está amplificando o no mi circuito, ¿sí? Eso es lo que queremos hallar, analizar en esta guía. Bien, entonces, para hacer un análisis en alterna, ¿sí? Primero, ¿cómo voy a considerar a las fuentes de corriente continua o de tensión? Fuentes de continua. No, continua, no, continua. Ahí. Ah, sí, continua. Bueno. ¿Cómo las voy a considerar? ¿Igual a qué? Solo quiero analizar el comportamiento en alterna, ¿sí? Entonces, Cero. me va... Exactamente, cero. Esta fuente que tengo acá, que es BSC, la voy, digamos, en el caso de esto que es una fuente de tensión, la voy a cortocircuitar a masa, ¿sí? Pues recuerden siempre que la fuente de tensión, o sea, yo lo que tengo acá es una fuente de tensión, ¿sí? Con respecto a masa. Tiene un valor más o menos BSC. Cuando yo la hago cero, lo que directamente hago es cortocircuito. Si fuese una fuente de corriente, lo que tengo que hacer es abrir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que directamente todas las fuentes de continua van a ser cero, ¿sí? Y ya sabemos que la fuente de tensión cortocircuitamos y las fuentes de corriente las dejamos a circuito abierto. Bien, entonces ya tenemos varias cuestiones. En primer lugar, los capacitores externos, este y este, se van a comportar como cortocircuitos, dijimos. ¿Estamos de acuerdo? Y las fuentes de tensión, en este caso, la vamos a cortocircuitar a masa. Entonces, redibujemos nuestro circuito. Yo generalmente suelo esquematizar BG, BG es mi tensión de entrada, como un generador cualquiera, ¿sí? Es como si fuera un generador de pruebas, ¿sí? Bien, llegamos al primer capacitor. Ya estamos acá, ¿sí? Bien, ¿cómo se comporta ese capacitor? Como un cortocircuito. Perfecto, pasamos al primer capacitor. Ahora llegamos al punto este que tenemos acá. RB, ¿qué hago con RB? Lo conecto a VCC. Lo conecto a masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que la fuente de tensión RB está conectado a la fuente de tensión BCC y BCC la cortocircuité a masa, ¿sí? RB me queda directamente de este nodo hacia masa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. ¿Todos, todos ven eso? Sí, sí. Bien. Bien. Transistor, ¿sí? Resistencia de emisor, no tengo ningún problema, ¿sí? Sigue en el emisor. Y ahora voy al colector. El colector tengo dos cuestiones. Tengo por un lado, ¿sí? RC conectado a qué punto? A BCC, pero BCC está conectado a masa, ¿sí? Así que de acá tengo RC conectado a masa. ¿Estamos de acuerdo? Y después viene el capacitor, pero el capacitor dijimos se comporta como un cortocircuito. Y finalmente llego a B0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Como les digo, chicos, yo les voy preguntando porque tengo miedo de que no me frenen, pero si no, ustedes frenenme, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Directamente,
digamos, después con el tiempo es probable que ustedes se acostumbren, ¿sí?, a trabajar con el transistor, ¿sí?, y no lo reemplacen por el modelo. Pero si en un principio, hasta que por ahí uno agarra esa, digamos, esas mañas, ¿sí?, y uno no se da cuenta al principio, reemplazarlo por el modelo de pequeña señal. Como estamos haciendo un análisis en alterna, ¿sí?, reemplazamos directamente el transistor por su modelo, ¿sí? ¿Cómo era el modelo? No sé si recuerdan. Bueno, acá tengo un H y E, ¿sí? No sé si recuerdan. Este es el modelo completo, ¿no? El cuadrípolo. Cuadripolos, exactamente. Eso mismo. Tengo emisor, base, colector. HOE. Tengo la fuente de corriente, que era, bueno, bueno, acá tengo la corriente de colector, corriente de base, el HIE. Este es una fuente que es HRE por BCE. Acá tengo BCE, ¿no? Bueno, entre este punto, entre colector y emisor, tengo BCE. Y bueno, y vamos a poner esta fuente, es HFE por I de base. ¿Estamos de acuerdo? Y me falta, y acá tengo más, menos, entre colector, entre base y emisor, más menos la tensión base emisor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cuando arrancamos, ¿sí?, reemplazamos por todo este choclo, ¿sí? Van a ver que la mayoría de las veces, no así en el ejercicio 1, ¿sí?, pero la mayoría de las veces tenemos que dos cuestiones. HRE, ¿sí?, es igual a 0 y HOE es igual a 0 también, 0 Siemens, ¿sí? O lo que es lo mismo, HOE a la menos 1 en ohms es infinito en ohms, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿sí? Si es una admitancia o si es una resistencia. Una conductancia sería. ¿Se entiende? Entonces, este modelo que yo escribí acá, que es el modelo completo del transistor en pequeña señal, nos va a quedar reducido directamente a algo mucho más sencillo. Nos va a quedar directamente que vamos a tener el HIE, el emisor, hace HIE, ¿sí?, y directamente la fuente de corriente, ¿sí? El colector, bueno, acá tenemos la IC, y acá tenemos HFE por I de base, ¿sí? Tenemos la I de emisor y la I de base. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que nuestro modelo ya se redujo bastante y queda algo mucho más fácil de manejar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces directamente ponemos este modelo que tenemos acá, lo chantamos acá dentro como podamos a la fuerza, ¿sí? Haciendo las cosas bien, ¿no? Vamos a agregar una hoja. Entonces, dijimos, tenemos la tensión, la fuente de generador, ¿sí?, que es la que ponemos de prueba. Tenemos la resistencia de base, ¿sí?, RB. Y acá nos vamos a la base del transistor. ¿Qué tenemos? Tenemos, dijimos, el HIE. ¿Sí? Esto H son los parámetros, digamos, HIE, HFE, son los parámetros híbridos, ¿sí? Esos lo vieron con Leo ayer. Y viene de input, ¿sí? Es el parámetro híbrido de entrada en emisor común, por eso es la E de emisor común. La E viene porque la configuración es emisor común, ¿sí? Si fuese una configuración en base común, por ejemplo, sería HIB, ¿sí? Sería el parámetro híbrido de entrada en configuración base común. Bien. Bien, acá nos vamos al emisor, ¿sí? Pero habitualmente van a ver que en el ejercicio de la figura 1A no tenemos resistencia de emisor,
¿sí? Entonces directamente el emisor está conectado a masa. ¿Qué sucede? Acá nosotros no tenemos el emisor conectado a masa. Estamos a través de una resistencia, ¿sí? RE. ¿Bien? Esta resistencia es importante. O sea, la vamos a tener que tener en cuenta por varios motivos, ¿sí? Y acá tenemos la fuente de corriente del colector, ¿sí? Y de base, ¿sí? Y acá tenemos RC. ¿Bien? Y acá tenemos B0. Más menos B0. Bien, y entonces, ahora, ¿qué tenemos que hallar? ¿Sí? Lo que tenemos que hallar nosotros es cuál es la relación entre B0 y BG. ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra gran incógnita ahora, ¿sí? Después la pasamos a DB, eso no se hagan problema. Entonces, mi recomendación no. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Cómo resolvemos este circuito? Bien, lo que habitualmente se hace, ¿sí? Lo recomendable es ir desde acá, desde atrás, digamos, desde el final, hacia el principio del circuito. Ir en este sentido, ¿sí? Ir hallando como transferencias intermedias, ¿sí? Van a ver, acá qué tensión tengo entre este nodo, acá, y masa. ¿Cómo se llama esta tensión? Base emisor. Perfecto, BBE, ¿sí? Entonces, lo recomendable, ¿sí? Por ahí es hallar una relación entre B0 y BBE, ¿sí? Y después una relación entre BBE y BG. Bueno, en este caso, Son la iguales, relación ¿no? exactamente, son iguales, ¿sí? Otra alternativa, que es la que vamos a usar, ¿sí? Es hallar una relación entre B0 y la corriente de base, ¿sí? Esta que tengo acá, por la relación que hay entre la corriente de base y la tensión de generador, ¿sí? Esto se me va, entonces me queda directamente, pero yo lo que voy a hacer es trabajar con estas dos transferencias, ¿se entiende? O sea, como dividir mi circuito en dos partes. ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Bien. Bien, entonces, primero, ¿qué tenemos que hallar? Y bueno, una relación entre B0 e IB. Pero IB, ¿con quién está relacionado? Con la corriente de colector, ¿sí? A través de la fuente de corriente, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ya escribí la fuente de corriente como una constante por la corriente de base. Entonces, la relación entre B0 e I de base ya la tengo directo acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser? ¿Cómo va a ser B0? ¿Cuánto vale B0? Vamos a escribir acá, primero. B0 es igual a ¿qué? Recorro esta malla. Fíjense, agarro la fuente de corriente y voy en el sentido de la fuente de corriente, ¿sí? Sería HFE por IB por RC. Sería HFE por IB, que es la fuente de corriente, por RC. Bien, ¿falta algo o ya está con eso? Perdón. ¿Cómo es si yo defino la corriente en este sentido? ¿Sí? Si yo la defino en este sentido, ¿cómo es la caída en RC con respecto a cómo definí B0? Ah, sí, es negativa. Exactamente. ¿Sí? Entonces, acá chanto un signo menos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, de acá ya que tenemos, tenemos que B0 sobre paso IB dividiendo, ¿sí? Sobre IB es igual a menos HFE por RC. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien, entonces tengo mi primer pequeña mini transferencia intermedia, ¿sí? Segundo paso, o segunda transferencia. Tengo que hallar la relación entre IB
y BG. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien, entonces, pero dijimos BG es igual a la tensión base emisor, ¿sí? Porque esta resistencia en realidad está en paralelo, ¿sí? Bien, entonces, BG es igual a BBE. ¿Y BBE a qué es igual? Espero una respuesta. H y E Sí, por IB. sí. Más RE por... Claro, pasa que no sé cuál es la corriente por RE. Bien, a ver, veamos. Muy bien. Ah, pero es la suma de las otras Sería, dos. ¿no sería Esa. IB más HFE por IB? ¿De vuelta? IB más HFE por IB, la suma, digamos, IB, IB más HFE por IB. Exactamente. ¿Sí? Esto, ¿sí? Lucas, ¿Sí? fíjate que no es la tensión BB, es la tensión BG que estás haciendo ahí, ¿eh? La tensión BB es directamente Ah, no, perdón, sí. Me IB estoy por equivocando. HIE nada más, Me ¿eh? estoy equivocando, me estoy equivocando. Sí, 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 tenés razón, perdón, Leo. Perdón, perdón, perdón. Sí, me estoy equivocando. Esto es PG. Porque yo lo escribí mal. La tensión base emisor, perdón, perdón. Me confundí con el caso. ¿Vieron lo que pasa? Esta tensión está acá, ¿sí? Está entre la base y el emisor que está acá, ¿sí? Yo me confundí. Esta es BBE, ¿sí? Joya. ¿Estamos de acuerdo? Yo me confundí, ¿eh? Sí, Así sí, que sí. olviden esto. En el Tranqui, no pasa caso, nada. en el caso en que ustedes no tienen RE, ¿sí? Que digamos RE está, el emisor está masa, ahí sí coincide la tensión base emisor, bueno, y en el caso que no tenga una resistencia acá, ¿no? Pero ahí sí coincidiría la tensión base emisor con BG, ¿sí? Así que disculpen. Bien, gracias, Leo. Bien, entonces acá directamente tenemos RE por corriente de base por HFE más 1, ¿sí? Que es corriente de base por HFE más 1, no es más ni menos que la corriente de emisor, ¿sí? Esta que tengo acá. Esperen que esto taché y no quería tachar esto. Ahí. Es esta corriente, esta es la corriente de emisor, ¿sí? Entonces, digamos, esto tiene, Leo se los explicó en las filminas ayer, es, lo van a ver después, bueno, no después, pero la idea que les tiene que quedar por ahí a ustedes es, cuando yo, digamos, miro desde la base del transistor, ¿qué veo? Veo el HIE más todo lo que tenga en el emisor multiplicado por HFE más 1, ¿sí? Esa es la equivalencia que queda, ¿sí? Eso lo vamos a ver con la impedancia, cuando calculemos la impedancia de entrada. Bien, entonces, sigamos con esta ecuación. Directamente me queda que BG es igual a la corriente de base por HIE más la resistencia que tengo en el emisor multiplicada por HFE más 1. ¿Sí? De acá hallo la relación entre BG e IB. O al revés me conviene. Bueno, es 1 sobre, ¿no? La corriente de base sobre BG, ¿sí? Lo pongo de esta forma porque es lo que yo quiero acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces paso esto. Ok, ok, ok. 1 sobre HIE más RE por HFE más 1. ¿Sí? Entonces, ya directamente acá en este punto, tengo las dos, como les dije hoy, las dos mini transferencias que yo requería. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer directamente ahora? Y B0 con respecto a BG es multiplicar estas dos transferencias, ¿sí? Esto que tengo acá, ¿sí? Por esto que tengo acá. Entonces me queda menos
HFE por RC sobre, bueno, sí, sobre HIE más RE por HFE más 1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo a eso lo quiero pasar, esto, digamos, fíjense que en el ejercicio ustedes van a tener el valor de todo. Tienen el valor de HFE, tienen el valor de HIE y tienen los valores de la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Esto a ustedes les va a dar un numerito, qué sé yo, 30, por decir, no sé cuánto da, ¿sí? Agarran y ponen B0 con respecto a BG, ¿sí? En módulo, ¿no? Y lo ponen en dB, le hacen directamente 20 logaritmo de B0, o sea, de este número, de 30, en este caso. Por ejemplo, si diera 30, ¿no? Yo puse 30 como un valor, pero si diese 30, ¿sí? Y ahí tienen este valor en dB. Si ustedes cotejan ese resultado con el LTSpice, ahora se los va a explicar un poco Claudio, tiene que coincidirle bastante bien con esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con este valor, ¿sí? O sea, acá esto debería ser 20 logaritmo en base 10 de 30. En el caso de que diera 30, ¿sí? No sé cuánto da. Yo dije 30 por decir 30. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Profe, Bien. ¿Sí? perdón, ¿por ¿Sí? qué multiplicabas por 20 para llegar a decibeles? Es por definición, creo que se define el dB en potencia como 10 veces el logaritmo de la relación entre potencias. Y como la relación la relación que existe entre la potencia y la tensión es cuadrática, el cuadrado dentro del logaritmo baja ese cuadrado Claro, hacia no. adelante, pero es por definición, me parece, si no me Está bien. equivoco, ¿eh? No se preocupen que la clase, eso lo vemos la clase que viene. Vamos a ver cuando veamos respuesta en baja frecuencia, empezamos explicando bien lo que es dB, todo, porque todavía Ah, no lo bueno, vieron ustedes. Después yo lo lo van a ver metí hoy, también con Esteba. No, sí, porque se necesita para hacer la simulación de SPICE, pero lo perdón. vamos a ver bien la clase que viene. Bien, Ahí Igual, más o aparece el tema. menos una noción tenemos por física 3, pero poquito. bien, bien. Bueno, yo se los introduje sin haberlo visto en la teoría, así que, bueno, sepan que en principio, si ustedes quieren cotejar el resultado con el SPICE, al valor que obtengan, aplíquenle 20 logaritmo en base 10 de ese valor que obtuvieron, ¿sí? Joya. Bien, ahora eh, calculemos la impedancia de entrada. O Z0, ZI, ¿sí? La impedancia de entrada de mi circuito. ¿Qué es la impedancia de entrada? La impedancia de entrada no es ni más ni menos, ¿sí? Si yo pongo un generador de prueba, VG, ¿sí? Siempre hablando, estoy acá, siempre vamos a estar hablando del comportamiento en alterna, ¿sí? En régimen permanente, ¿sí? Acá tengo RB, ¿sí? Y voy a escribir el modelito, así ya lo utilizamos. Acá tengo el HIE, acá tengo la corriente de base. Bueno, acá tengo el emisor. Ahí tengo la resistencia de emisor. Y acá tengo la fuente de corriente. ¿Sí? Y tengo RC acá. Bien. Y acá tengo B0. Y esto es HFE por I de base. Y acá tengo el colector. La impedancia, ¿qué es la impedancia de entrada? La impedancia de entrada es, si yo pongo, por ejemplo, bueno, en este caso lo llame VG, pero supongamos que pongo un generador de prueba, ¿sí? Mido la corriente de prueba, uy, Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ZI va a ser la relación que existe entre el generador ese de prueba con respecto a la corriente que circule, ¿sí? Con, esto es muy importante, ¿sí? Con la salida, esto sería salida a
circuito abierto. Esto se calcula de esta manera. Lo mismo cuando veamos la impedancia de salida, la vamos a medir con la entrada cortocircuitada. Eso ya lo vamos a ver ahora en breve. ¿Sí? Entonces, yo pongo un generador de prueba y tengo que ver cómo, digamos, sería cuál es esta corriente. ¿Sí? No lo vamos a hacer por ahí de esa manera, ¿sí? Sino que directamente vamos a aprovechar, digamos, qué es lo que vemos hacia allá. ¿Sí? Es una forma por ahí más rápida de hacer el cálculo. Bien, ¿qué resistencia veo desde este punto? Supongamos, o sea, ¿qué resistencia ve el generador hacia su derecha? ¿Hasta qué punto? Todo Todo, lo ok. que ve, todo lo que ve hacia allá. Em, Y sería el voltaje sobre la corriente que llega al generador. Sí, eso sí, es lo que está acá. Digamos, por Bien. definición es esto. Pero yo les pregunto, numéricamente en función de RB, HIE, RE, RC, la fuente de corriente, a ver qué Sería sucede. el paralelo de RE con RC más HIE y todo eso el A, paralelo con RB. a ver, RC paralelo con RE más, HIE sí, y todo eso en paralelo con RB. todo esto en paralelo con RB. A ver, vamos a ver. Bien, arranquemos. Miren, si circula corriente por la base, ¿sí? Circula corriente por la base si yo pongo un generador acá. en principio sí. Sí, perfecto, circula. Quiere decir que si circula corriente por la base, el transistor se enciende y esta fuente se enciende. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué impedancia tengo de la fuente de este punto hacia allá? Una fuente de Cero. corriente. Claro, o No. sea, eso te iba a preguntar, pero No sería cero, profe, porque sin importar que esté atrás del generador, nosotros vamos a recibir la misma corriente. ¿Cómo? Que ya, del generador para atrás no notás qué impedancia hay, porque sin importar que esté atrás del generador, sí o sí va a recibir la misma corriente. Sí, Bueno, pero digamos, un generador de corriente, ¿qué impedancia tiene? cero. Así, no. Ah, no, claro, la Un no. generador, infinita. un generador de corriente tiene impedancia infinita, ¿sí? Así como un generador de tensión tiene impedancia cero, ¿sí? La impedancia interna del generador de tensión es cero, la impedancia de un generador de corriente es infinita, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, ¿sí? Hacia allá, como tengo esta fuente de corriente, no me importa, ¿sí? El generador de corriente me aísla, ¿está bien? De todo lo que tenga por detrás de ese generador. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, sí, está bien. ¿Sí? Entonces, Sí, todo lo que yo tenga desde este punto para allá, no lo veo. Yo puedo poner RC y puedo poner 1.000.000 de resistencias acá que yo ni me entero. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo tengo un generador de corriente en este punto. ¿Sí? Entonces, arranquemos. Entonces, a partir de ese generador de corriente, a mí ya, digamos, esto no lo veo. Es como directamente, ¿sí? No lo tuviese. ¿Sí? Obviamente esto pueden corroborar todos los cálculos y Leo se lo hizo en las filminas en la teoría, ¿sí? Agarra, meten una fuente de prueba y miden esta corriente de prueba, ¿sí? Y van haciendo todos los cálculos. Es más engorroso, ¿sí? Yo les doy por ahí una forma más rápida de hacerlo, ¿sí? Bien, entonces a partir de la fuente de corriente no veo nada. ¿Qué corriente circula por acá? IB. No, acá yo tengo el emisor. ¿Qué corriente circulaba? Miremos el circuito. Acá. IB viene por acá, ¿sí? ¿Por acá qué corriente viene? Y de emisor. Y de emisor, exactamente. Ah, claro, Entonces, sí.
acá qué corriente tengo. Y de emisor, ¿sí? Esto es importante porque es lo que hace que yo vea reflejado en la base lo que tengo en el emisor multiplicado HFE más 1 veces, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren esta forma. ¿Cuál es la impedancia de entrada? O sea, lo que yo veo de acá para allá, ZI. Es RB, ¿sí? En paralelo con, porque acá voy a tener algo en paralelo, ¿estamos de acuerdo? Con RB. ¿Y qué es lo que tengo en Sí, paralelo con RB? Es H y E. Bueno, más acá RE. tendría usado una llave. Más, sí, díganme, Más RE. más RE por HFE más 1. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, si ustedes plantean las ecuaciones, ¿sí? ¿Quieren que planteemos las ecuaciones? Si no, No, esto, bien. Ese es el efecto que se produce porque por acá circula corriente de base, ¿sí? Pero acá no circula I de B. Acá circula la corriente de emisor. ¿Estamos de acuerdo? Que está multiplicada HFE más 1 veces por la corriente de base, ¿sí? Fíjense, planteemos la tensión en este punto, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que la tensión BP o BG, como quieran llamarlo, ¿sí? ¿A qué es igual? A corriente de base por HIE, ¿me siguen hasta ahí? Más I de emisor por RE. ¿Están de acuerdo con eso? Recorrí esto de acá. Hice así y así, ¿sí? ¿Pero qué? Pero respetando que, fíjense que no es la misma corriente que circula por acá que la que circula por acá. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que respetar eso, ¿sí? Una vale IB y la otra vale HFE más 1 por IB. ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá. Me queda I de base por HIE más RE, perdón, por HFE más 1 por I de base. ¿Sí? Esto es la I de emisor que tengo acá. ¿Se entiende? sí, Bien. Ahora, yo dije que la impedancia de entrada, ¿qué era? Era BP sobre IP. ¿Qué tengo que hallar? Y tengo que hallar la relación. Acá tengo I de base. Y acá tengo una corriente, que es la que es BP dividido RB. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que IP, o sea, la corriente acá, es igual a I de base más la corriente esta que se viene por acá. ¿Estamos de acuerdo? Planteé este nodo. ¿Y cuánto es esa corriente? Y es BP sobre RB. ¿Sí? Con estas dos ecuaciones van a ver que van a hallar esto de acá. ¿Sí? Pero el efecto que se produce, ¿sí? Es producto porque, digamos, uno tiende a pensar, vamos a borrar un poco todo esto, uno tiende, por ahí tendería a pensar que la corriente que viene por acá es la misma que la corriente que sale por el emisor. Y no. Esta que viene por acá es la corriente de base y esta que viene por acá es la corriente de emisor. La relación que existe entre ambas es que la corriente de emisor es igual a HFE más 1 veces por la corriente de base. ¿Sí? No se tienen que olvidar de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, lo mismo para la impedancia de salida, ¿sí? La impedancia de salida. Nosotros dijimos, teníamos, bueno, vamos a otra vez con todo el circuito. PG R de base, la base, el HIE
Bueno, acá tengo el emisor, resistencia emisor, aquí tengo el emisor, la fuente de corriente, ¿sí? Y tengo RC. Y acá tengo B0, más menos B0. ¿Sí? Entonces, bueno, y esto es HF más, perdón, por corriente de base. Y la corriente de base está acá. ¿Sí? Cuando yo generalmente pongo una fuente de corriente que es dependiente de alguna variable, algún parámetro del circuito, tengo que especificar dónde está esa variable, dónde está ese parámetro del cual depende, por ejemplo, en este caso, esta fuente de corriente. ¿Sí? Bien, acá, digamos, va a suceder algo similar, ¿sí? Em, a lo que vimos recién con la fuente de corriente, ¿sí? Digamos, de acá para allá, yo que voy a, perdón, yo que voy a medir, ¿sí? Voy a poner un generador acá, un generador de prueba, ¿sí? BP, ¿sí? Más, y a medir la corriente y de prueba, ¿sí? Pero, con la salvedad de que BG la voy a hacer igual a 0, ¿sí? Esa es la condición en la que se mide la impedancia de salida. Es, en este caso, pongamos, vamos a poner B0 sobre I0, ¿sí? Y vamos a llamar esto B0 e I0, ¿sí? Con la salvedad de que la entrada es en cortocircuito, ¿sí? Esa es la condición en la que se mide, ¿sí? Bien, acá va a suceder algo similar a lo que pasó hoy, ¿sí? Nosotros vamos a tener una fuente de corriente, ¿sí? Con lo cual esta fuente de corriente nos va a aislar todo lo que veamos hacia allá, y directamente en este caso nuestra impedancia de salida viene dado por RC, ¿sí? El problema a veces aparece en determinadas configuraciones cuando yo tengo el HOE, ¿sí? Vieron que nosotros dijimos, arrancamos diciendo que, bueno, creo que lo borré, no, acá está. El HOE valía 0, ¿sí? Pero en el primer ejercicio tienen que el HOE les dice que lo resuelvan para un HOE igual a 0 y para un HOE con un determinado valor, no recuerdo cuál es el valor de HOE, pero muchas veces lo que puede ocurrir, ¿sí? Si recuerdan bien el circuito, el modelo del transistor, nosotros teníamos el HIE, bueno, acá teníamos el HRE, no lo vamos a poner, se lo vamos a considerar igual a 0, ¿sí? Tenemos el emisor, ¿sí? Y acá teníamos la fuente de corriente del colector y teníamos, perdón, acá el colector y acá teníamos el HOE, ¿sí? Si ustedes se fijan, el HOE está conectando al colector con el emisor, ¿sí? Entonces, ocurre, ¿sí? HIE. Ocurre que si ustedes meten el HOE en este circuito, en este modelo, ¿sí? Les queda el HOE enganchado acá en el medio, ¿sí? Y es bastante, bueno, en este ejercicio creo que no se los pide, se los pide en el otro, ¿sí? Pero les queda el HOE acá, ¿sí? Y ese HOE empieza a molestar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen la fuente de prueba, hay corriente que se deriva por acá, existe una corriente de base y prende esta fuente. Entonces ya no pueden despreciar todo lo que ven desde la fuente de corriente hacia la izquierda. O sea, no despreciar, no puede, digamos, hay corriente que se está yendo por esta rama. Muy chiquita, pero se está yendo. Entonces, la impedancia de salida se debe modificar. Igual creo que en la guía no les pide ese análisis. Les pide el análisis del HOE, que consideren el HOE, pero en el caso en que la resistencia de emisor, o sea, no tienen la resistencia de emisor, ¿sí? Tienen esto. Entonces, el HOE les queda entre este nodo y masa, ¿sí? Les queda acá. Creo que es el ejercicio 1A. ¿Sí? Les queda el HV acá y directamente es el paralelo RC con HV. ¿Estamos de acuerdo? Y Ok. creo que, bueno, y creo que nada más.
No sé si arrancaron con esta guía o no, o están con la tarea por ahí, pero no sé si hay alguna duda o alguna consulta. Eh, ¿Acá? Sí, exactamente. Exactamente. Me queda directamente, esta fuente se apaga, se abre, ¿sí? Entonces me queda directamente RC. Por eso la impedancia de salida en la configuración emisor común es lo que yo tengo siempre en el colector, ¿sí? ¿Está bien? A lo sumo puede ocurrir, muchas veces tienen configuraciones que por ahí son algo así de este estilo, ¿sí? Bueno, pongamos la resistencia ahí, no importa. Tienen RC, ¿sí? Y acá tienen el capacitor y acá tienen lo que llamamos siempre la resistencia de carga, ¿sí? Una carga, una determinada carga, y tienen B0 acá, ¿sí? Entonces, en alterna directamente, ¿sí? Cuando ustedes ven el análisis en alterna, bueno, esto se cortocircuita, ¿sí? Y les queda directamente esto RC acá. Entonces, directamente la impedancia que ustedes ven hacia allá, como acá tengo la fuente de corriente del colector, es directamente el paralelo de estas dos cuestiones, ¿sí? A lo sumo, como les digo, aparece muchas veces el HV, ¿sí? Y en el caso de tener una resistencia de emisor, nos complicaría la existencia un poco, y si no tenemos la resistencia de emisor, ¿sí? Y aparece el HV, tenemos el HV acá, HV, directamente es el paralelo de estas tres impedancias, ¿sí? Pero no hay ejercicios en la guía de ese estilo, ¿sí? No me quiero ir por las ramas porque de esto no tienen en la guía, ¿sí? Como les digo, en el primer ejercicio tienen que analizar con el HV, pero no se compliquen, es bastante fácil. O el HV queda puesto a masa, digamos, queda entre el colector y masa, ¿sí? No les complica la existencia. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Bien. Bueno, eso es lo que tenía para explicarles. Fíjense que en MOSFET es muy similar, ¿sí? Nada más que cambia el modelo, cambia un poquito el modelo que utilizan y en vez de ser una fuente controlada por corriente, es una fuente controlada por tensión, que es BGS. Y fíjense que tienen que hallar el GM, que directamente es la derivada de la corriente de drain con respecto a BGS en el punto de polarización, ¿sí? Leo ayer creo que les mostró las ecuaciones, de hecho le hizo la derivada de la corriente de, mm, de la corriente de drain con respecto a BGS y es algo que a partir de esa ecuación ustedes pueden hallar el GM, ¿sí? Y con eso resolver todo el resto del circuito. ¿Se entendió más o menos? sí. Bien. No sé si hay alguna duda y si no lo dejo a Claudio que continúe él. Bueno, vamos a ver un poco de cómo trabajarlo para poder contrastar lo que resuelven con la simulación. Vamos a compartir. Ahí lo ven, ¿no? ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, se ve. Bueno, este es un ejercicio completito con un transistor, o sea, real de la biblioteca, el 2N2222, que está polarizado con la resistencia de base R2 y R3, con una resistencia de emisor, R4,
y la resistencia colector R1, y además está conectado a una carga R6. Es un amplificador, entramos por base con la función senoidal simulando como una entrada, la señal B2, con una resistencia. Se desacopla en general con un capacitor, la alterna, para que la continua no interactúe, ¿no? O sea, el capacitor bloquea la continua y la idea que está calculado para que la frecuencia de trabajo sea un cortocircuito. O sea, deja pasar la alterna y bloquea la continua. Lo mismo pasa con C3, que separa la carga, que sería R6, con el circuito en sí, que es el amplificador. De nuevo, bloquea la continua, la carga, y deja pasar la alterna a la frecuencia dentro del ancho banda del amplificador. El capacitor C2 tiene la función de lo que se llama desacoplar en alterna de resistencia R4. R4 se pone para polarizar. R4, la resistencia emisor, está para polarizar. Pero si nosotros no pusiéramos el capacitor, la ganancia bajaría mucho. O sea, actuaría en alterna esa R4 y disminuiría la ganancia. Para aumentar la ganancia lo que se hace es desacoplarla en alterna. Como el capacitor C2 se supone que es un corto en la frecuencia de trabajo, anula la resistencia R4 para la alterna. Para dentro del rango de frecuencias de trabajo de este amplificador. Ok. Y esto todo está alimentado por una fuente continua B1 de 16 volts. O sea, la señal que queremos amplificar está simulada por una señal senoidal, que es la señal de entrada B2, que si recuerdan, nos ponemos acá, le ponía los parámetros, no tiene continua porque es una señal de alterna pura, por eso ponemos 0 en continua. En este caso va a tener un valor pico de 10 milivolts, y en este caso la frecuencia es 10.000 Hz, o sea, 10 kHz. Y la fuente está en continua para que te quede todo, para que te quede positiva la onda. ¿Cómo? No te escuché. Que la fuente B1 está para que la onda de corriente te quede siempre positiva. Sí, está para polarizar el transistor en el lugar adecuado, para que las corrientes en todo momento tengan el sentido adecuado. Recuerdan que la polarización lo que hace es, o sea, desde el punto de vista del transistor, siempre la corriente de base, en este que es un NPN, siempre la corriente de base tiene que ser entrante, la corriente total, ¿no? La corriente total siempre tiene que ser entrante, la de colector entrante y la de emisor saliente, la suma de las dos. ¿Sí? Eso es en modo activo. Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos superposición con alterna, lo que va a pasar es que la corriente de base, que tiene un valor, por ejemplo, de polarización, va a ir en un pico, va a ser un poco más grande, y en el pico negativo va a ser un poco más chica, pero siempre va a tener el mismo sentido, la corriente de base. ¿Sí? Lo que va a variar es su valor total, pero siempre va a ser, por ejemplo, entrante la corriente de base. La alterna lo que hace es, sobre el valor de polarización, aumentarla o disminuirla. Lo que hacemos con el análisis de alterna es separar los efectos. O sea, el de continua por un lado, para calcular la polarización, y el de alterna, anulamos la alterna de alguna manera, con la superposición, y solo hacemos el análisis analizamos la continua, quiero decir, y solo hacemos el análisis de alterna. Es decir, es un análisis relativo, montado sobre el valor de la polarización. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Entonces, la polarización es necesaria para que el transistor funcione de acuerdo en su zona activa. Perdón, una duda. ¿Sí? ¿Por qué en el tipo de simulación tenés 3 tipos distintos y tiene un punto y coma adelante? Bueno, porque por ahora están todas anuladas. Vamos a explicar los 3. Ahora, ¿por qué puse 3? Cuando le pones el punto y coma adelante haces que claro, con el punto y coma anulas la simulación. Okay. Entonces, por ahora no tiene nada de esto. Está solamente el dibujo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cada caso. Quería explicar qué significaba cada parte del circuito. Entonces vamos a empezar con el punto P. El punto P es el punto de operación. Es la continua, la polarización. Entonces lo que hago es me meto y le borro el punto y coma
Lo dejé preparado. Ah, no, lo borré mal. Ahí le borré el punto. Vamos a borrar lo que tengo que borrar. Ahí está. Y ahora le borré la O. Bien. Bueno, se me complicó. Punto OP. Ahí está. Bueno, esto lo que hace es analizar el punto de polarización. Punto de continuo, no tiene en cuenta el alterno. Simulamos. Y recuerda, me da todos los puntos del circuito. Bueno, acá no están identificados, pero se puede ver que el nodo 2 sería este, el del colector, está a 8,74 volt, el emisor va a estar en 0,88 volt, este que está acá, la base va a estar en 1,54, de modo que la base es 0,60 y pico de veces más alta que el emisor, está polarizado bien. Bueno, obviamente la tensión de la fuente es 16, el nodo 1, y la masa. Fíjense que el nodo 0, que sería acá, está detrás del capacitor, por lo tanto acá tendría que haber 0 volt. De hecho, bueno, no hay 0, pero prácticamente. Es 10 a la menos 14, así que es un 0. ¿Sí? Y está bien porque es la salida. Y está detrás del capacitor, del otro lado del capacitor. Y después están las corrientes de cada uno de los nodos. Que está la corriente del colector, ¿vale? Fíjense, 12,95 mA. Perdón, 1,29 mA. Sí, porque es 0,00129. O sea, es 1,29 mA. La de base es 6 por 0,65 por 10 a la menos 6, o sea, son microamperes. Y la de emisor es la suma de las dos. El signo tiene que ver con una cuestión de la convención del SPICE. Pero se sabe que la suma de la de base más la del colector tiene que dar la del emisor. En valor absoluto da. Este es el punto de operación. Pero, como yo ya les había mostrado, creo que en las simulaciones anteriores, cuando uno hace el punto de operación, tiene otra opción de ver los dispositivos activos, en este caso el transistor bipolar. Vamos a View y nos ponemos en el archivo Log, SPICE Log. Y acá me da un resumen del punto de polarización del transistor. Fíjense, Q1, 2N2222, y me dice la corriente de base, la corriente de colector, la tensión base emisor, fíjense que es 0,66 volts, 6,6 por 10 a la menos 1. La tensión colector base, que es negativa y está bien, 7, porque tiene que estar en inversa, para que esté en zona activa, 7,2 volt, o sea, menos 7,2 volt. Y la tensión colector emisor tiene que ser positiva y vale 7,86. Y me da información de los parámetros. Este beta de C es el beta que conocemos de la polarización. Es 214. 2.14 por 10 a la 2. Y después me da los parámetros de pequeña señal. En este caso lo da, todavía no sé si lo vieron en teoría, creo que no, es el modelo de Giacoletto, pero después vamos a ver qué significa esto. Desde el punto de vista de lo que por ahora nos interesa, los dos o los tres parámetros importantes que vamos a sacar de alterna serían lo que acá se llama RP, es en realidad muy aproximadamente igual al HIE que definió en teoría y que les recordó hoy Lucas. El RP sería el HIE, o sea, tenemos un HIE de 4260 ohm, el número que está acá. Nos está dando el R0, sería el HOE a la menos 1, o el 1 sobre HOE. Lo da en forma resistiva, es la resistencia que está entre colector y emisor para la alterna, y en este caso vale 82,7K, o sea, 8.27 por 10 a la cuarta, o sea, es 82,7 ohms. Y el otro parámetro importante que vamos a utilizar es el beta de alterna, en realidad es el HFE. Acá lo llama de esta manera, pero es el HFE, lo que nosotros definimos como HFE. Es 213. Okay. ¿Sí? Disculpa, ¿cómo fue que llegaste a esa ventana? Ah, este archivo. Sí. Ahí te lo vuelvo a hacer. Vamos a View. En la pestañita View, venimos acá, SPICE Error Log. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces, dijimos, el beta de alterna es 213, que sería el HFE. Entonces, para con una cuestión de tenerlo en mente,
Lo vamos a salvar. Control C. Y lo podemos poner acá como un comentario. Si ustedes quieren poner un comentario, vienen acá a Directive Spice, cliquean comentario, lo copian y lo ponen acá. Yo para tener eso cuando lo ponen azul no lo considera, o sea, no forma parte del circuito y lo tenemos como un comentario. Entonces ahí tenemos los valores. Si ustedes lo quieren editar a esto, vamos a poner así. Esto sería equivalente. Me deja escribir ahí. Vamos a poner de otra manera. Con HIE y vamos a decir que este sería el HIE, el RP sería el equivalente al HIE, ¿sí? El HFE sería el beta de alterna. Ah, no, pero acá hay que poner comentarios, no Directive Spice. Ahí está. Y el 1 sobre HOE sería el R0. Para que se acuerden qué parámetros mirar en el punto P. ¿Sí? Bueno, esa es la primera simulación que hacemos. Para poder obtener el punto de polarización y para obtener los valores de los parámetros de alterna del circuito. Ya con esto podríamos resolverlo a mano, como los explicó Lucas. ¿Cómo harían? Tendrían que reemplazar el transistor Q2N22 por el modelo HIE, HFE por I de base, y si quieren poner el HOE o lo consideran infinito, o sea, el R0 lo consideran infinito o no, si no lo pondrían entre el colector y emisor, y todo lo demás, ¿cómo harían? Cortocircuitarían la fuente B1, la ponen a masa, cortocircuitarían los capacitores, ¿sí? Y dejarían la fuente alterna, y harían la ganancia y la pueden calcular en papel y lápiz, ¿sí? Ya con estos parámetros lo pueden hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que el modelo es un poco más complicado en realidad. Estamos despreciando cosas. Esta resistencia Rx. Estas capacidades que son de alta frecuencia actúan en la respuesta en alta frecuencia. Frecuencias medias las consideramos, son tan bajos los valores que los consideramos circuito abierto a las frecuencias medias, a las frecuencias de trabajo. ¿Sí? Los capacitores exteriores son tan grandes que los consideramos cortocircuito a la frecuencia de trabajo. Pero los capacitores internos del modelo del transistor son de muy bajo valor, fíjense, 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, hacen que a frecuencias medias todavía no actúen y se consideren circuito abierto. Más adelante, cuando actúa la respuesta en frecuencia en alta, empiezan a trabajar y empiezan a actuar. Al principio no los consideramos abiertos. Y solo utilizamos el modelo más sencillo con HIE, HFE. ¿Sí? Y en el caso un poquito más elaborado, podemos agregarle el HOE. ¿Me siguen? Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es anulamos esta operación, le ponemos un punto y coma, y ahí ya esa directiva Spice queda oculta. Y vamos a ver un análisis temporal. Recuerden, el análisis temporal, lo que hacemos, bueno, básicamente el análisis en el tiempo. Es que trabajamos con una onda senoidal que va a estar con un valor de continua 0 y va a tener una frecuencia de 10 kHz y una amplitud de 10 milivolts. Y vamos a ver qué pasa a la salida, que la llamamos B0. Simulamos. Bueno, ahí ya está puesta. Vamos a, para que no parezca que todo viene de la magia. ¿Qué vamos a querer ver? Vamos a ver, por ejemplo, la salida. ¿Sí? Ahí está, B0. Fíjense, la salida B0, si la ampliamos, sobre 0 volt, porque está detrás del capacitor, no va a haber continua, va a haber una amplitud
Ese aproximadamente lo podemos ver es 1,2 volt de amplitud. 1,2 volt positivo, 1,2 volt negativo. ¿Sí? No es totalmente simétrica porque no es totalmente lineal el tema. Pero bueno, conceptualmente lo vamos a considerar como que fuera simétrico. Pero fíjense que hay una amplificación, porque a la entrada tenemos 10 milivolt y a la salida tenemos 1,2 volt. Hay una amplificación. ¿Sí? De hecho, la podríamos en principio calcular. Lo que vamos a agregar es qué pasa en la tensión de entrada. ¿Sí? Agregamos otro dibujo. Fíjense cómo lo hice eso, ¿no? Tienen que hacer esto, Add Plot Pane, para poder ver otro panel de dibujo. Para no poner los dos dibujos en el mismo, porque como las dos señales son, una es mucho más grande que la otra, si las dibujamos en el mismo gráfico, no vamos a notar. Entonces las verificamos en otro gráfico, y acá ¿qué ponemos? La tensión de entrada, B1. Y aquí vemos, esta es una onda senoidal, con 10 milivolt pico. A la salida tenemos otra onda senoidal con, fíjense lo que ya habíamos visto en otras veces, y lo vieron en teoría y lo hemos visto en otros ejemplos. Cuando entramos por base y salimos por colector, hay lo que llama una inversión de fase. Los picos están en contrafase. Cuando estoy en el máximo positivo de la entrada, estoy en el negativo, en el mínimo de la salida. Y viceversa, cuando estoy en el mínimo de la entrada, estoy en el máximo de la salida. Pero yo estoy detrás del capacitor, por eso la tensión de salida B0 no tiene continua. Si yo me fijara, si yo no, en vez de verla a la tensión de salida, la anulo, y en vez de ver la tensión de salida, veo la tensión en el colector, acá veo otra cosa. Es parecida, pero no es igual. Fíjense, ahora ya el valor medio no es 0, es el valor de la polarización, que habíamos dicho que era aproximadamente 8,7 volts. Así que tenemos un valor sobre los 8,7 volts, suben 1,2, la tensión sube 1,2 por arriba de 1,7 y 1,2 por debajo de 8,7. O sea, montado sobre la tensión de colector de continua está la alterna. Pero si ustedes se fijan, la parte de alterna era equivalente. Las dos eran iguales. La que habíamos visto a la salida y la que habíamos visto en el colector. Si no solo vemos la alterna, son iguales. ¿Por qué? Porque el capacitor para la alterna es como un cortocircuito. Entonces la parte de la alterna es igual, solo difieren de la continua. ¿Se entiende? Por eso se pone el capacitor, se desacopla la continua, pero deja pasar totalmente la componente de alterna. Y los valores después verifíquenlo ustedes. Hay un video de este ejercicio en la parte de respuesta de frecuencia. Así que lo pueden tomar de ahí. Si lo quieren volver a realizar esta simulación y empezar a tocar y ver las cosas. Y es lo que yo les decía con respecto a la corriente, por ejemplo. Vamos a ver distintas opciones. Bueno, ahora, ya que estamos acá, antes de sacar esto, calculemos la ganancia, por lo menos en una primera medición. Así rápida, después ustedes la verifican mejor. Tenemos la curva azul es la entrada y la curva verde es la salida. Es la salida en el colector, pero dijimos que de la alterna era lo mismo acá que acá. Bueno, para ser exactos vamos a hacer así. Vamos a borrar y vamos a volver a poner la salida donde realmente es, sin valor de continuo. Si nosotros medimos con los cursores, a la entrada no la necesitamos medir, porque la entrada tenemos 10 milivolts y menos 10 milivolts sabemos que es una fuente de tensión, por lo tanto el valor pico a pico de la entrada es 20 milivolts, ¿sí? Sí, el valor pico a pico, no necesitamos medirlo. Midamos solamente la salida. Ponemos los dos cursores, ponemos un cursor en el pico positivo, aproximadamente ahí,
Ponemos el otro cursor en el pico negativo y lo leemos. Fíjense, tenemos la diferencia es 2,49 volts. Sí, el valor absoluto es lo importante. 2,497 volts. ¿Sí? 49,76. Entonces hacemos la cuenta, 2,4976, que es el valor pico a pico de la tensión de salida, dividido el valor pico a pico de la tensión de entrada, que es 20 milivolts, 0.02 de 20 milivolts, nos da que la ganancia es aproximadamente 124,88. Obtuvimos la ganancia de tensión, sacando los valores pico a pico. Desde el punto de vista conceptual, podemos decir que la ganancia es menos 124, porque nosotros vemos que hay una inversión de fase. La inversión de fase significa eso, es 180 grados cambiada la fase. Desde el punto de vista matemático, eso es un signo negativo. Por eso la ganancia entre base, entre entrada, entrando por la base, saliendo por el colector, es negativa. ¿Sí? ¿Me siguieron? Eso desde el punto de vista del análisis temporal. Y después vamos a volver a ver, les quería mostrar, calculemos la corriente de base, por ejemplo, por decir una sola, podemos la de colector o la de base, pero pongamos la de base. Como yo les había dicho al principio. Fíjense, la corriente de base nunca es negativa. Tiene un valor de polarización, por sobre el valor de polarización aumenta y disminuye, pero siempre tiene el mismo sentido, siempre es entrante. Eso es lo que yo les quería decir al principio, de que el transistor tiene que estar polarizado y en función de por estar por encima y por debajo del valor de polarización, funciona en zona activa. Sí, lo mismo pasa con la corriente de colector y con las de emisor, todas las corrientes. Este es el análisis temporal. Ahora vamos a ver el análisis de alterna. Este les va a servir también para sacarle la respuesta en frecuencia. Después lo van a ver en las clases siguientes. ¿Esto qué hace en realidad? El análisis de alterna lo que hace es analiza el punto de operación de los dispositivos activos, obtiene su modelo, que lo tiene de acá, tiene los valores, y reemplaza el transistor por el modelo de alterna. Y por supuesto anula la continua, hace lo mismo que nosotros haríamos en lápiz. O sea, anula la continua y a los capacitores los considera con su reactancia. Y hace solo el análisis de alterna. Anula la continua y reemplaza a los dispositivos activos por su modelo de alterna. El modelo completo, no el simplificado, sino el completo. Y hace un barrido. O sea, esto en realidad uno cuando entra acá, vamos a borrarlo y volverlo a poner para ver cómo se carga esto. Entran a simular, hacen un barrido de alterna y tengan tipo de barrido porque puede ser lineal en décadas o en octavas. Nosotros cuando hacemos un bode lo hacemos en décadas. ¿Sí? Décadas significa, es una escala logarítmica. De 1 a 10 Hz, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000 y así. La cantidad de puntos que vamos a analizar por década le pusimos 500. La frecuencia que queremos empezar, supongamos que sea 1 Hz, y la que queremos terminar, supongamos que sea 10 MHz. El mega se pone MG, no se pone con M mayúscula, porque no detecta las mayúsculas o las minúsculas. El M, si le ponemos M, lo considera mili, 10 a la menos 3. Entonces, para que sea 10 al cubo, 10 a la sexta, tiene que ser mega. Ahí simulamos. Y bueno, el gráfico que obtenemos es
Fíjense, la escala es logarítmica, por eso se llaman décadas. 1 Hz, 10 Hz no es lineal la escala. Y acá graficamos lo que queremos, por ejemplo, la tensión de salida. Entonces, ¿pero por qué acá cuando definimos la tensión B2, cuando lo vamos a utilizar en el análisis temporal, la definimos como senoidal. Pero cuando lo vamos a trabajar en el análisis de alterna, ya lo consideramos un fasor. Como vieron en teoría de redes, no sé si lo han visto todavía eso, el análisis de alterna. Y la consideramos una fuente de alterna de 1 volt, ¿sí? Fase 0. Por eso le ponemos 1. Ponemos 1 por simplicidad, porque como vamos a sacar la ganancia, si obtenemos la tensión de salida dividido 1 sería la ganancia. ¿Sí? El valor que obtenemos a la salida sería la ganancia, porque a la entrada le pusimos 1. Una cuestión de simplicidad. Ahí graficamos. Bueno, lo vuelvo a hacer por ahí, no lo vieron. Vamos a la salida y graficamos la salida. Y ahí vemos la respuesta en frecuencia del amplificador. Vemos la zona de frecuencias medias, que es la zona plana. En esta zona sería la zona de funcionamiento del circuito en banda ancha. Vemos la respuesta en baja a la izquierda y la respuesta en alta a la derecha. Esta respuesta en baja frecuencia es debida a los capacitores estos C1, C2 y C3. A medida que baja la frecuencia, su reactancia empieza a ser importante y ya no la podemos considerar un cortocircuito como lo habíamos considerado. ¿Sí? A partir de que se vuelve plano, podemos considerarlo cortocircuito esos capacitores. Pero a medida que aumenta la frecuencia, estos obviamente van a ser cada vez más cortocircuitos. Eso ya no nos influye, pero nos empiezan a influir los capacitores propios del modelo, estos que están acá, CBE, CBC y CJS. Y esos son los que me hacen caer la ganancia a frecuencias altas. A las frecuencias medias, estos capacitores, CBE, CBC y CJS, como son muy pequeños, los consideramos circuito abierto, o sea que no están. Cuando aumenta la frecuencia empiezan a influir y bueno, entonces empieza a caer la ganancia. Esto lo vamos un poco rápido porque en realidad después lo vamos a volver a repetir en respuesta en frecuencia. Esta es la amplitud, es un número complejo, es la amplitud, o sea, el módulo, y esta es la fase, la otra curva es la fase. Fíjense que a frecuencias medias, la fase es 180, o menos 180, eso significa el signo negativo que ya habíamos hablado. Y la ganancia, si ustedes la amplitud, fíjense, supónganse que nos ponemos en 10 kHz aproximadamente. Es 42 dB. ¿Sí? Bueno, después lo definimos bien los dB, pero la cuenta para pasar de dB a ganancia, como la calculamos en papel y lápiz, es 42 dividido 20, 10 a la X, o sea, el inverso al logaritmo. Y da 125, prácticamente lo mismo que habíamos calculado así en el temporal. Había dado 124, algo y acá nos da un poquito diferente, pero prácticamente nos da lo mismo. ¿Sí? Calculándolo con la respuesta de frecuencia o con el cálculo temporal. Esto está en el video explicado. ¿Alguna duda? Otra cosa que podríamos hacer es utilizando los parámetros que nos dio el punto de operación, ¿sí? Que son estos, el HIE y el HF, por ejemplo, que es como lo haríamos en papel y lápiz, es, fíjense, acá le puse el mismo circuito que antes, pero como ustedes lo resolverían con papel y lápiz. 5,6, 10K, 90K, 10K, 1K. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Reemplazamos la fuente de continua, la mandamos a masa. El emisor lo ponemos a masa, porque como el capacitor C2 cortocircuita la resistencia R4, consideramos que la resistencia R4 no está, y está a masa. ¿Sí? Tenemos la resistencia 10, la de 90 la ponemos a masa. ¿Sí? Acá está dibujado como está dibujado en el circuito.
Y el capacitor C1 también lo podemos ejecutar. Y reemplazamos el transistor por su modelo. Ahora es muy parecido a lo que hemos hecho en continua, pero en alterna se puede hacer algo parecido. ¿Sí? ¿Recuerdan? En continua, ¿qué poníamos? Un generador de corriente controlado por corriente, que decíamos que era beta, veces y de base, y poníamos un diodo. Pero eso porque era la polarización, necesitábamos la caída en continua de la tensión base emisor. Pero acá, ¿qué hacemos? No ponemos un diodo, ponemos la resistencia HIE, que es 4260 ohm, y el beta, o sea, el HFE, digamos, sería la proporción de la corriente de colector. Es 213, que habíamos dicho que era el beta de alterna, era el HFE. O sea, la corriente de colector es 213 veces la corriente de base. Para censarla, la corriente de base, recuerdan que teníamos que poner un generador de tensión en serie que atraviesara esa corriente de base. Y le poníamos 0 volt para que no fluyera en el circuito. Lo mismo que habíamos hecho en continua, lo podemos hacer en alterna. Parecido. En vez de poner un diodo, ponemos una resistencia, que es el HIE, y este es el generador controlado de la corriente de colector. Es importante siempre la relación, como es alterna, lo importante es las direcciones relativas de las corrientes, la de base y la de colector. Siempre, porque ¿qué significa el análisis de alterna? El análisis de alterna parecería como de continua esta, porque le estamos poniendo más menos a la tensión B2, más menos a esta tensión y una dirección a la corriente. Esto es como un análisis de continua en realidad. Pero nosotros sabemos que es de alterna y es un fasor, por eso lo decimos que es un fasor. Entonces nos ponemos en un pico, por ejemplo, en el pico positivo de la tensión de salida y analizamos de la tensión de entrada y analizamos qué pasa en ese instante, las direcciones relativas de la corriente. Cuando estamos en el otro pico es todo lo contrario. Cuando estamos en el pico negativo pasa lo mismo, pero es lo contrario. O sea, todas las direcciones son las contrarias. Eso sería el análisis de alterna. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta en un modelo de alterna de los dispositivos las direcciones relativas. Siempre, si la corriente de base es entrante, la corriente de colector también tiene que ser entrante y las dos sumadas tienen que dar la de emisor. Eso tiene que dar siempre así. ¿Sí? Si nosotros este mismo modelo podría funcionar si invertimos la dirección del generador de corriente e invertimos el sensado de la corriente de base. Entonces, si invertimos las dos, va a funcionar igual el modelo, porque es un modelo relativo. Lo importante es que sean las direcciones relativas. La corriente de base y la de colector tienen que tener el mismo sentido, o las dos entrantes o las dos salientes. Eso es importante cuando hacen el modelo de alterna de un transistor bipolar. Y no depende que sea NPN o PNP, es lo mismo. Para la alterna es lo mismo, el modelo es el mismo. Porque ustedes definen en alterna una corriente. Yo digo que la corriente de base es entrante, la de colector es entrante y la de emisor es la suma de las dos. Después, si en el circuito final el número me da negativo, lo que significa en el análisis de alterna es que está en contrafase, nada más. Que el sentido que yo le supuse era el contrario. Creo que eso, supongo que lo han visto en teoría de redes, o si no, lo habrán visto en la teoría acá con Leo. Eso ténganlo en cuenta, es importante. Entonces, reemplazamos el modelo, el transistor por su modelo. Y podemos utilizar, cuando no hay capacitores puestos en el circuito, lo que se llama la transferencia. El análisis de transferencia que está acá. Este punto TF, transferencia de continuo. Se llama de continuo porque no hay capacitores. O sea, solo sirve cuando no hay capacitor. Y me saca la relación entre un valor de salida, B del nodo 0, con una fuente de entrada. Y esto me sirve para verificarlo. Si ustedes corren, me aparece un resultado con la transferencia del la opción punto TF entre B0 y B2. Me da la ganancia, me da 233. Acá no dio un poquito diferente porque el modelo es muy simplificado, ¿sí? Pero bueno, es cercano. Y me da la impedancia de entrada y la impedancia de salida.
En realidad tendríamos que, para que diera lo mismo, el mismo valor, deberíamos poner el HV acá. O sea, habría que poner los 82,7K, ponerlos en paralelo con el generador de corriente. Ahí se acercaría más al valor exacto. Así que en realidad esto se los doy como para que sepan que existe, pero en realidad lo mejor que podemos hacer en la guía es, si tienen el modelo del transistor real, sacarle los parámetros con el punto P. Y después sí, reemplazarlo y hacerlo en papel y lápiz, con las cuentas que ustedes vieron en teoría y en la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Sí. Claro. Sí. Significa eso, claro. O sea, si vos pones una tensión en el pico positivo, cuando estás en el pico positivo de la alterna del generador B2, estás en el pico negativo de la alterna de la salida del colector. Y eso significa la inversión de fase. Y viceversa, cuando estoy en el pico negativo de B2, estoy en el positivo de B0. Es relativo el asunto. Por eso nosotros en alterna le ponemos una polaridad. Estamos diciendo, bueno, porque estamos considerando que es un fasor cuando lo hacemos en análisis de alterna. Pero en realidad tenemos que tener en mente que eso va y viene. O sea, tenemos un valor positivo, negativo, negativo, porque es una alterna. ¿Sí? Nos detenemos en un instante de tiempo y decimos, estamos en el pico positivo. Calculo todas las corrientes y tensiones del circuito considerando que están en el pico positivo. Y me van a dar los valores relativos, o sea, las direcciones relativas. Si B2 me dio, no sé, 10 milivolt a la entrada positivo y a la salida me dio 1,2 volt negativo, ¿sí? Lo que significa es eso. Estoy en el semiciclo negativo con una amplificación de lo que tenga que dar y con la inversión de fase. ¿Sí? Y si yo planteo una corriente, no sé, yo digo que yo puedo plantear en una malla que la corriente I por R3 tiene el sentido, no sé, que va de la masa hacia arriba. ¿Sí? Yo la llamo I3. Si esa I3, cuando cierro las mallas, me da negativa, lo que significa que en realidad yo supuse mal el sentido y es el inverso, pero no importa, el valor está bien calculado porque me va a dar, no sé, menos 10 microamperes. Significa que son 10 microamperes, pero van para el otro lado en ese instante de tiempo. Cuando la tensión de entrada es positiva, en ese instante de tiempo va para el otro lado que lo que yo supuse. Así que no es problema en realidad la alterna. Y en la continua tampoco, uno supone un valor y si le da negativo significa que va por el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿Preguntas? esa ganancia en tensión alta que tiene por el capacitor, ¿es por el beta de alterna más el capacitor o por qué? ¿Cómo que no te escuché bien porque no te escucho bien? A ver, decime lo nuevo. ¿Eh? Esa ganancia que tiene ahí de tensión alta por Sí. el capacitor que está ahí, ¿es por el beta de alterna más el capacitor o qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿O decís el capacitor C2? ¿Eso decís? Sí. Lo que pasa es que cuando si vos no lo desacoplás, es lo que pasó en el ejercicio que les explicó Lucas. Si vos no lo desacoplás, la resistencia de emisor, lo que ve la base es el HIE más R4 multiplicado por HF más 1. Es lo que vieron recién. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que vieron con Lucas. Si yo tuviera una resistencia acá, ¿sí? Si yo tuviera la resistencia de emisor en alterna, la resistencia de base ya no sería solo el HIE. Porque fíjense, acá es el HIE y llega a masa, la resistencia de base. Si acá hubiera una resistencia en el emisor, se sumaría esa resistencia y encima multiplicada por HF más 1. Entonces sería una resistencia grande. Y esa parte, cuando vean la ecuación, la parte de la resistencia de base está en el denominador de la ganancia. Entonces, cuanto más chica sea esa resistencia, más es la ganancia. En cambio, si yo le dejo la de emisor, va a ser más grande la resistencia y por lo tanto la ganancia va a ser menor. Bueno, eso es desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista conceptual, es que si yo no desacoplo
la resistencia de emisor, va a haber una caída de alterna en R4. ¿Sí? Y esa caída de alterna se va a oponer a la tensión de salida. Por lo tanto, va a haber menos tensión a la salida. ¿Eso es lo que me preguntabas? ¿Sí? Sí, Por lo tanto, la resistencia de emisor para la ganancia alterna es perjudicial. Pero hay que ponerla para polarizar, para hacer una buena polarización. Entonces, ¿cuál es la solución? La desacoplamos en alterna. La dejamos para la continua, para que sea una buena polarización, y la desacoplamos en alterna para que tenga más ganancia. ¿Sí? bien, bien. Y después, los capacitores, ¿va a cualquier valor o por qué elige esos valores? ¿No? Eso lo vamos a ver bien cuando hagamos la respuesta en frecuencia. Pero la idea es que a la frecuencia que yo trabajo, el capacitor, lo que se llama la reactancia del capacitor, lo vieron en física, o lo vieron ahora en teoría de redes. La reactancia del capacitor, ¿se acuerdan? Es 1 sobre la frecuencia angular, que es 2πf. ¿Sí? El omega es la frecuencia angular. Y el f es la frecuencia en hertz, en veces por segundo. La frecuencia angular es la frecuencia en grados, digamos, grados por... ¿Sí? Es la frecuencia de la onda senoidal. Se llama frecuencia angular, es radianes sobre segundo. Y la frecuencia f es en veces. Recuerden que la reactancia era 1 sobre 2πf c. ¿Sí? La reactancia. La reactancia es el equivalente a la resistencia, pero en función de la frecuencia. Entonces, cuanto mayor es la capacidad, ¿sí? Mayor o menor, como está en el denominador, menor es la reactancia. Entonces, la capacidad es la necesaria para que la reactancia a la frecuencia media sea mucho menor, o sea, sea un cortocircuito, sea mucho menor que, por ejemplo, la resistencia que tiene en serie. Entonces, no es cualquier valor de capacitor. Es un capacitor adecuado para que a la frecuencia donde yo quiero trabajar se comporte como un cortocircuito. ¿Sí? Cuanto más grande es la capacidad, ¿sí? Menor es la reactancia a la misma frecuencia, ¿no? ¿Eso preguntabas? Sí, sí. Bien, Entonces, gracias. no es cualquier valor, eso lo vamos a ver cómo calcularlos y cómo se obtiene cuando se vea respuesta de frecuencia. Pero el concepto es ese, que a la frecuencia que yo estoy trabajando se tiene que comportar como un cortocircuito. ¿Un cortocircuito frente a qué? Bueno, en este caso frente a 10K, y en este caso frente a 1K, para que no me influya, y en este caso lo suficiente como para cortocircuitar, o sea, que la reactancia de esto sea mucho menor que los 680 ohms que están acá para que lo desacople. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, no sé, Lucas, si estás por ahí. Sí, sí. Que, bueno, no sé si no hay más preguntas, podemos, no sé, nos despedimos y lo ponemos en el foro, digamos. Cualquier otra que les surja, la preguntan por el foro. ¿Sí? Bien. No sé si tienen preguntas de guías anteriores o de las tareas. Hola, sí, yo le había preguntado a Lucas sobre el punto 3 de la tarea, como que me hizo una laguna y no sabía a qué punto llegar. Los demás ya los tengo hechos, pero en el 3 se me complicó. Bien. Aguardame un segundito. Me había olvidado. Bien. Sí, acá. Me dijiste de la tarea 2, ¿no? Sí, sí, de la tarea 2. El problema 3. Sí.
Bien, ¿cuál sería la duda, Gastón? Porque, a ver, yo tengo el RE que, bueno, calculé en el 2, y entiendo lo que hace el condensador, digamos, Sí, el capacitor, que Sí. limpia la frecuencia, digamos, alterna que entra. sí. Pero se me complicó el B, digamos, obtener la tensión entre el colector y la base. O sea, La tensión entre colector y base. Sí. ahí no sé cómo plantearlo. Bien, digamos, vos tenés el circuito que ya, o sea, en simulación, ¿verdad? Sí, espérame que lo abro. Bien.